Hoy, Dios mediante, vamos a tener algunos pensamientos acerca principalmente de la resurrección. Así que les invito a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hay quienes dicen que el capítulo 15 de Corintios, además de ser uno de los capítulos más famosos de la Biblia, es el capítulo de la resurrección por excelencia. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios, comenzando con el verso primero, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 15, versículo 1. Voy a ir haciendo algunas interrupciones en la lectura para dejar algunos puntos que me gustaría expresar un poquito. Lo primero que vemos acá, en este primer versículo, que el Evangelio es algo que se recibe un día y es una doctrina en la cual se persevera. O sea, no es algo que sea de una vez que yo recibí el Evangelio y acepté a Cristo, sino que el Evangelio que recibiste, dice, y en el cual perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces también quiero subrayar que hay una posibilidad de creer en vano. Creer en vano significa una creencia vacía. Por decirlo en un lenguaje más común, es creer que creo, pero no creo. De una forma más claro, pensar que soy salvo, pero cuando muero me voy al infierno. Eso es creer en vano. Eso está lleno el mundo de personas que dicen yo creo. Por eso que dice que, nuevamente leo el versículo 2, dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La condición del Evangelio es que yo mantengo y retengo toda esa palabra mientras vivo, y si no, bueno, creí que creí, pero creí en vano. Verso 3. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero subrayar algo importante acá, que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos aceptar durante toda nuestra vida estas tres cosas: que Cristo murió por nuestros pecados. Eso se refleja cuando nosotros todos los días confesamos nuestros pecados diarios después de habernos convertido. Eso significa perseverar en que Cristo murió por nuestros pecados. En segundo lugar, que fue sepultado. Y en tercer lugar, que resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa creer que Cristo resucitó de los muertos? Bueno, que al tercer día Él se levantó después de haber estado muerto, más claro no puede ser. Pero también significa que todos los días yo tengo a mi disposición esa nueva vida de resurrección en mí, lo cual hemos estado viendo muy abundantemente en los estudios de los domingos anteriores. La vida de Cristo en nosotros por medio del Espíritu. Eso significa que yo persevero en el Evangelio, que he hecho mano de la vida eterna que tengo en mí, y esa vida de resurrección es la que me da poder para que haya un cambio. Si no hay un cambio en mi vida, no existe ningún Evangelio. Si yo no tengo poder para apartar el pecado con el poder de Dios, quiere decir que yo creí en vano. Es decir, digo que creo, pero no creo, porque no estoy perseverando en esa creencia que yo tengo.
Versículo 4 dice, como hemos leído, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7 dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. No ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí le estaba presentándonos ese cambio de vida que Dios nos da por gracia, que lo llevó a hacer grandes cosas para Dios. Y por eso que Él dice, la fe mía no es una fe en vano, porque yo creí verdaderamente, y yo la prueba que yo les doy que yo creí nuevamente, que por la gracia de Dios, no que lo haya hecho yo, sino que Dios lo ha hecho en mí, está hablando de la vida de la resurrección, he trabajado, dice, más que todos los apóstoles. Entonces el versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo decís algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí el apóstol Pablo comienza a plantear y a desarrollar la doctrina más fundamental del cristianismo. Toda la doctrina del cristianismo está basada en la resurrección física del Señor Jesucristo. Entonces comienza a plantear este tema. Yo no sé si alguno de mis oyentes o alguno de los oyentes que a veces nos escuchan por internet habrán tenido alguna vez la duda, ¿y será esto verdad, eso de resucitar? ¿No será que se acaba todo el tema y la resurrección no existe? Entonces muchos podrían decir, entonces yo voy a creer por si acaso. Pero la creencia verdadera no es por si acaso, sino la creencia verdadera es bajo la certeza absoluta de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ese es el tema que comienza aquí a desarrollar. Los cristianos somos la única religión que ha habido y que habrá sobre la faz de la tierra, donde su líder principal, que es el Dios encarnado, no está en una tumba. Todos los líderes de todas las religiones del mundo tienen una tumba. El cristianismo está sustentado sobre una tumba vacía. Muchos han tratado de encontrar la sepultura de Jesucristo. Los otros días estaban diciendo que encontraron la sepultura del rey David, que murió aproximadamente quizás como unos 1000 años antes que naciera el Señor. Han encontrado sepulturas de miles de años, de 3000, 4000, a veces 5000 años, de personas de faraones que murieron hace muchos años.
Y los enemigos del Evangelio siempre han tratado de buscar la tumba de Jesucristo. Jamás encontrarán la tumba de Cristo. Porque el Evangelio está basado en la resurrección de Cristo. Por eso que él mismo enseñó y dijo: no os maravilléis de esto, que vendrá ahora cuando todos escucharán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y unos resucitarán a resurrección de vida y otros resucitarán a resurrección de condenación. Y él basó estas palabras en su propia resurrección. Si él resucitó, todos resucitan, tanto buenos como malos, tanto los que agradan a Dios como los que rechazan a Dios, tanto los que creen en la resurrección como los que no creen en la resurrección. Todos resucitarán, unos para resurrección de muerte o exclusión eterna de Dios en el infierno, y otros resucitarán para resurrección de vida, los que han hecho la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa resurrección está basada en una tumba vacía. Y Jesucristo el líder, en una oportunidad, dijo: yo soy la resurrección. Son palabras famosas, inmortalizadas, y serán eternamente grabadas en el corazón de todos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere no morirá eternamente. Aquí el apóstol Pablo comienza a desarrollar este tema. En primer lugar, para quitarle las dudas a aquellos cristianos que decían algunos: bueno, qué bonito todo que ha hecho el Señor Jesucristo, pero no hay resurrección de muerte. Por eso que él dice: ¿cómo algunos de vosotros dicen entonces que no hay resurrección de muerte? Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es lo que él está planteando principalmente en este capítulo 15, y por supuesto después las consecuencias de esta resurrección. Y aquí él da al menos dos pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo. No sé si todos entendemos lo que significa la palabra irrefutable. En otras palabras, nadie, incluyendo los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Cristo, nadie puede decir que Cristo no resucitó. Porque las pruebas que el apóstol Pablo presenta aquí son pruebas indubitables. Por lo tanto, yo no creo por si acaso habrá resurrección. Yo creo porque la Biblia me da pruebas que no pueden ser dudadas, no pueden ser refutadas de la resurrección de Cristo. Y estas dos pruebas están acá, ya las hemos leído. Si no alcanza el tiempo, las vamos a ver. Entonces dice, y si leo nuevamente el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y usa nuevamente esta palabra, vana es entonces nuestra predicación. O sea, sería la predicación más miserable, más sin sentido, que nosotros estamos predicando, que el Evangelio, que el perdón de pecado. Eso no tendría ningún asidero. Por eso es que cuando una persona se convierte a Jesucristo, tiene que creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Vana sería entonces nuestra predicación, y aún dice, y vana es también vuestra fe. Por eso decíamos al principio que la piedra fundamental de nuestra fe está basada en que Cristo resucitó de los muertos. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios,
comunicado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Esto es un argumento que le está planteando. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por eso que la Biblia dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestro pecado. Nadie nos justificaría. Porque no solamente tenía que pagar por nuestro pecado, sino que tenía que resucitar para que nosotros resucitamos y para nuestra justificación. En otras palabras, tenía que quitar el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Satanás fue despojado y Jesucristo le quitó el imperio de la muerte. Por eso que él decía, como dijimos, yo soy la resurrección y la vida. Dice, y si Cristo, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el versículo 20, que vamos a llegar hasta ahí, corona los argumentos, dice, con una afirmación definitiva, más ahora Cristo resucitó de los muertos. Afirmación positiva y definitiva. Primicia de los que durmieron es hecha.